se están justamente debatiendo. Hay novedades en el mercado de alquileres, Belén. Sí, cerca de 60 representantes del sector de inquilinos inmobiliarias, martilleros, estuvieron debatiendo en la Comisión de Legislación General que preside la legisladora Cecilia Moró. La realidad es que no logran ponerse de acuerdo. Hay un tema importante respecto al plazo de los alquileres. Algunos quieren volver a la ley anterior, que el plazo era de 2 años, mientras que el actual es de 3 años. Lo que se genera es mucha falta de previsibilidad, ¿no?, respecto a cómo se toman los aumentos adelantados, y el problema obviamente es la inflación y la falta de definición que nos da los datos elevados que tenemos en los últimos años. Así que bueno, esas son las novedades respecto a las dos opciones, ¿no? Está por un lado derogar la ley vigente o si no modificarla. Lo que te diría, Hugo, es que la mayoría quieren modificar la ley porque es una ley superadora en algunos aspectos, pero hay dos aspectos claves, que es el tema de la duración de los contratos y cómo son las renovaciones, lo que está haciendo que no se puedan poner de acuerdo. Correcto. Hablamos con Horacio García Mabrán. ¿Está en contacto? Sí, Mariano García Mabrán. Mariano. ¿Cómo Buenos días. Mariano? Buenos días. Bueno, ¿cuál es el panorama en este tema? Bueno, el panorama es que la ley de alquileres actual, recientemente implementada, es decir, hace un año y un poco más, sí, ha causado severos daños al mercado inmobiliario de alquileres. Y ocurre algo increíble, que locadores, inquilinos y también inmobiliarios están completamente en desacuerdo con esta ley. Ha causado daño a todas las partes integrantes de estos contratos, por lo que la modificación de la ley es algo que está fuera de discusión. Es algo que todo el mundo considera necesario y que tiene que hacerse de manera urgente. Por eso esta discusión que hay actualmente en las distintas comisiones. Y como bien decía ahí, bueno, la persona que estaba hablando, tu compañera, Belén, perdón, la realidad es que el conflicto se centra en dos aspectos, si bien son más de dos, pero hay dos que son los más ruidosos, que es uno es el plazo de duración, que todos los que estamos en el negocio inmobiliario sabemos que 3 años ha sido algo que generó que los propietarios tengan cierta incertidumbre y que saquen su inmueble de alquiler y que haya menos oferta de inmuebles. Y entonces por eso pretendemos que vuelva a 2 años como era antes. Y después el tema de no de la renovación, sino de la actualización del valor de los inmuebles, del valor de los alquileres, perdón, que año a año ahora se hace a través de un índice fijado por el Banco Central que está dando un interés anual cada 12 meses del 54%. Es un monto realmente muy, pero muy alto, y que todas las partes, es decir, salvo los propietarios que actualmente no pueden creer que haya sido tan alto, pero sabemos que es algo muy difícil para los inquilinos afrontar de un día para el otro un aumento de un 54%. Malbrán, me ayuda, me ilustra qué es lo que pasa en otros países, porque acá la discusión es ¿por qué no puede haber más libertad entre el propietario y el inquilino? Con contratos flexibles, por ejemplo en Brasil es mucho más flexible, semestrales, anuales, que dispongan ellos, las partes, y que de nuevo el Estado no tenga la injerencia y el control de todas estas cosas, que incluso creo que hay una idea de generar un ministerio de alquileres que pareciera ser inadecuado en este momento de tremendo gasto público. Sí, hay diferentes ideas. Está la idea del ministerio, está la idea del... Creo que de Gisela Marciotto ese proyecto, ¿no? Sí, y también está la idea del impuesto a la vivienda ociosa, es decir, las personas que tengan el inmueble desocupado tengan que pagar un canon al Estado, que también nos parece una medida que va a causar más retracción de los propietarios hacia el alquiler, y van a tratar de vender su propiedad rápidamente para no tener más inconvenientes, y a su vez que va a ser algo muy difícil de controlar por parte del Estado, porque es muy difícil saber si una propiedad está en uso o no está en uso, lo que se estila en otros países. Además, perdón, eso viene de la época de Perón, se lo practicó en ese momento, no funcionó, y es un avasallamiento contra la propiedad privada, una discusión que ya está saldada desde hace décadas, ¿no? Sí, es así. En otros países, como por ejemplo en Alemania, en Berlín, se hizo algo parecido, y la forma de controlar era a través de los consumos energéticos, y es muy difícil porque con una heladera encendida y con una luz encendida durante las 24 horas esos consumos llegan al máximo, y no al máximo sino al mínimo, mejor dicho, y de esa manera ya podría no poder probarse que la casa está vacía. Entonces es realmente muy difícil, y como bien decías, es avasallar un derecho que quizás una persona tiene una propiedad que la usa para ir temporalmente, una semana sí, 2 semanas no,
y que por ese motivo tenga que pagar un impuesto, me parece algo que no va a ser útil, ¿no? No va a ser Bueno, útil. entonces, ¿cuál es el proyecto que se está priorizando y por qué no se puede lograr esta libertad del acuerdo entre las partes? El proyecto, es decir, hay dos oposiciones, es decir, hay dos cuestiones que están en discusión, que eran estas dos que nosotros hablamos. Los proyectos oficialistas pretenden mantener este índice basado en el INDEC y en el aumento de los salarios, que está dando actualmente valores muy, muy altos, 54% anual, como les decía, y los inmobiliarios y los propietarios pretenden que la actualización sea consensuada, como era antes, que caso a caso el inquilino y el propietario se pongan de acuerdo en un monto de actualización y que la actualización no sea cada 12 meses, sino que sea cada 6 meses, para tener cierta previsibilidad en los aumentos y para que al momento de la renovación el costo o el valor de los alquileres no quede tan retrasado. Entonces, hay oposición entre inquilinos y propietarios, esencialmente basados en estos dos aspectos. Bien, Malbrán, quería consultarle, buen día, quería consultarle porque, bueno, lo que se habla también es que hay una situación compleja, ¿no? 7 millones de personas aproximadamente con situaciones de problemáticas, ¿no?, habitacionales en el país y también un crecimiento muy alto de lo que es la problemática en los últimos años, que seguramente tiene vínculo con la inflación, ¿no? Con no poder negociar libremente porque, bueno, hasta dónde, quién da más, ¿no? Estas cuestiones no se tuvieron en cuenta al diseñar el proyecto de ley porque, digo, la inflación es algo estructural en la Argentina. ¿Cómo se preveía hacer frente a esta problemática? Bueno, realmente yo no participé de la creación de la anterior ley y ni siquiera estábamos en ese momento dentro de la actividad como Cámara, pero sí la idea tenía lógica inicialmente que vayan los aumentos de los alquileres acompasados a los aumentos de los salarios y de los precios. Tenía cierta lógica, pero no, yo creo que no se imaginaron, no sé por qué no, porque ya también antes hubo, en años anteriores, independientemente de cada tipo de gobierno, ha habido inflación que fue superior al 50%, no pensaron que iba a impactar de esa manera. Entonces, eso causó un rechazo inmediato de los propietarios, este índice, y actualmente de los inquilinos. Entonces, realmente es algo que está causando muchos problemas y que ha hecho también toda esta nueva ley que haya un 30% menos de oferta de inmuebles en alquiler. Y la demanda se mantiene y en consecuencia, mucha demanda, poca oferta, los precios cada día aumentan más. Es por eso que hay un gran aumento del valor de los alquileres, porque hay poca oferta y los propietarios pretenden sacar lo que más pueden por su alquiler. Claro, claro. Malbrán, muchas gracias por el contacto, le dejo un abrazo. No, de nada. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, muchos temas, mucha información, el análisis.